Bien, gobernador, muy buenas tardes. Agradecemos obviamente a nombre de Grupo Gremol este espacio que nos brinda para tener una entrevista con usted. Obviamente estamos cumpliendo un ciclo importante, no solamente en la vida política del contador público Carlos Joaquín González, sino en la vida pública de Quintana Roo. Y obviamente, a pesar de que el tiempo pareciera largo en un sexenio, a veces no se logran todos los proyectos o muchas cosas quedan pendientes por hacer, y eso es parte de la plática que queremos tener con ustedes esta tarde. Diferentes aspectos importantes que creo que a la ciudadanía le interesan conocer antes de su salida, ¿no? Pues bienvenido, Pepe. Nos da mucho gusto Gracias. tener la oportunidad de esta plática. Y claro que sí, con mucho gusto de poder tener este diálogo. De acuerdo, gobernador. Pues bueno, en primer plano, en el primer bloque, gobernador, pues nosotros consideramos que obviamente ser gobernador es precisamente un compromiso social muy importante, pero también es un privilegio que pocos políticos logran precisamente a través de un servicio que se busca a través de servirle a la sociedad. Y en el caso de usted, pues bueno, fue un sexenio completo en el cual usted planteó un plan estatal de desarrollo, ¿no? Para poder llevar a cabo una transformación de fondo en Quintana Roo, y que por diferentes factores que ahora vamos a platicar, seguramente hubieron distintas variaciones, ¿no? Principalmente en el fenómeno de la pandemia generalmente ocurrido. Pero a pesar de que su plan estatal de desarrollo marca 2016, pues sabemos que esa etapa de 2016 es prácticamente un cierre de año normal, solamente para poder cumplir de alguna manera el cierre de bonos o de pagos de fin de año de ese periodo, y realmente el periodo donde se puede ejercer o empezar a manifestar un tipo de estilo de política y de presupuesto es a partir del año siguiente, en este caso es el 2017. Entra usted con un presupuesto que obviamente no está creado precisamente para un plan como el que usted tenía desarrollado, era un presupuesto ya hecho anteriormente. ¿Ese fue un primer obstáculo en la cuestión financiera para usted, gobernador? Sí, importante decirte, Pepe, que la gran meta es y era la disminución de las enormes brechas de desigualdad que Quintana Roo tiene o tenía y que se convertían en tal vez uno de los temas más importantes para poder llevar a cabo soluciones a muchos de los problemas que el Estado presenta. Dentro de ellos, el ámbito financiero del gobierno era fundamental. Un esquema financiero que no alcanzaba, ahora estamos más cerca de ser autosuficiente, de tener un presupuesto que en conjunto entre la partida federal y la recaudación propia alcanzara para tener ciudades con crecimientos tan acelerados como Quintana Roo tiene. Cancún creciendo a doble dígito desde hace más de 40 años, Playa del Carmen creciendo a doble dígito desde hace más de 20 años, Tulum ahora creciendo a doble dígito desde hace 4 años, y ciudades que van en ese mismo camino, como lo es Bacalar, teniendo posibilidades de crecimiento muy acelerado, que hace que todo el Estado tenga una demanda mucho más alta que su propio presupuesto genera, porque todas las fórmulas de reparto financiero nacional tienen que ver con el número de habitantes. Y el número de habitantes en Quintana Roo pasa a ser un tema de segundo plano. El número que hoy tenemos como dato de quienes viven en el estado es de 1.800.000 personas, cuando sabemos que en la realidad tenemos un número mucho mayor que pudiera alcanzar inclusive hasta 2.200.000, 2.300.000, 2.300.000 personas que están en el lugar, ya sea visitando o de turistas o llegando de manera flotante, que no están registrados, que no es posible sumarlos al número de habitantes que el Estado tiene. Y además la enorme inmigración que recibimos nacional
que es muy difícil de cuantificar, con familias enteras que llegan todos los días, que requieren desde el momento en el que llegan vivienda, energía eléctrica, agua, trabajo, transporte, desarrollo social y demás, que no es fácil el poder proveer sin el suficiente monto o el número que el Estado requiere. Entonces, la idea era poder estructurar financieramente un esquema que nos alcanzara para poder ir al ritmo del crecimiento demográfico con la forma que tiene. Y nos habíamos planteado el que llegando a 4 años de gobierno aproximadamente, tuviéramos la oportunidad de alcanzar esa situación, un esquema de autosuficiencia total. Y iniciamos con un proceso de refinanciamiento de la enorme deuda que recibíamos, que era de poco más de 20,000 millones de pesos, y que hacía que muy pocos centavos de cada peso que recibíamos pudieran ser utilizados en programas o proyectos actuales. Tenían que servir para pagar deudas anteriores. Y eso nos hacía muy vulnerables a cualquier situación que pudiera darse. Empezamos muy bien, hicimos un refinanciamiento completo, deudas que habían sido contratadas con tasas de interés por arriba de TIE más 4, TIE más 3.7, que pudimos refinanciar a TIE hoy más 0.75, menos de 1, lo que nos ha permitido disminuir fuertemente los costos generales de la deuda y que nos permite tener espacios de movimiento para poder alcanzar mayor desarrollo. Asimismo, hacer un cambio radical entre la forma en la que se manejaban los recursos, 32 en el lugar de transparencia nacional, a poder tener un esquema honesto, abierto, de transparencia total, que decidimos entrar adentro de un esquema de gobierno abierto a través de organizaciones de la sociedad civil. No había estados incluidos en este tipo de esquemas de gobierno abierto. Pudimos ser el primer estado en ingresar a este esquema, transparentar todo. Hay el día de hoy, por ejemplo, Pepe, gente que me dice, es que van a publicar determinados contratos, van a publicar determinados montos financieros. Y lo que les digo es que nada más tienes que entrar a la página de transparencia del gobierno del estado y ahí están publicados. Y siempre han estado. Entonces hay mucha gente que no sabe todavía que gran parte o que toda la información financiera del estado está publicada en las diferentes páginas y además buscamos en este esquema de gobierno abierto que sea mucho más entendible y fácil de digerir que lo que técnicamente se debe de subir, que son los estados financieros, los flujos y demás. Aquí la idea es que la gente pueda entender lo que ahí está y eso es lo que hemos venido trabajando con la sociedad, el que pueda darse esto. Desgraciadamente, no todos, no todas tienen esta información y a veces es difícil de conocerla. Llegó la pandemia en medio de todo este esquema. Tuvimos que tomar riesgos, decisiones, tratar lo extraordinario con recursos ordinarios. Nos generó deudas mayores. Tuvimos que recurrir a herramientas de corto plazo para poder salir adelante, mantener los pagos de nuestra nómina, mantener la operación del Estado, instalar hospitales, ampliar número de camas de 300 a más de 1,000 en 2 semanas. Medicamentos que se usaban en 2 o 3 años para ser utilizados en 2 o 3 meses. Médicos que hubo que ampliar, médicos, enfermeros y enfermeras, personal de salud, que hubo que incrementarlo 10 veces a lo que se tenía en los planes
del Estado, que a veces pues no se ve, no se nota. Inversión que tuvimos que hacer extraordinaria en alimentos, en energía eléctrica, en gas, en estímulos fiscales y además perder todos los montos de recaudación propia, que para Quintana Roo son muy importantes, eh, ante la caída drástica de toda la industria turística y de todo el desarrollo económico, todo lo que ocurrió, 18 millones de asientos de avión cancelados, niveles de ocupación de 3%, por supuesto todos nuestros montos de recaudación se cayeron, tuvimos que impulsar a la pequeña y mediana empresa para salir adelante, detener el despido masivo de trabajadores que había en ese momento, un reconocimiento a los empresarios, a las empresarias que se fajaron para poder mantener esa situación. Y todo eso pues vino a generar una problemática de no poder cumplir con el plan que teníamos de autosuficiencia, que estamos muy cerca de lograrlo hoy con un presupuesto, un proyecto económico basado en resultados, como marca la ley, porque nosotros iniciamos inclusive antes de que la ley lo marcara, con presupuesto en base en resultados, que hace que sea mucho más eficiente, que haya que trabajar mucho más en materia administrativa y que nos permita tener mejores esquemas financieros que hoy nos permiten tener un proceso de entrega-recepción muy claro, muy transparente, con una situación financiera mucho más estable que el nivel de casi quiebra con el que yo lo recibí en 2016. Qué diferencia, gobernador. Bueno, pues me contestó muchas de las cosas que le iba a solicitar, pero el factor político obviamente es importante y el factor interno, que es el que usted logró controlar por todo lo que hizo al maniobrar de manera interna con su recurso. A usted le toca un periodo político, creo, complejo por otras circunstancias, ¿no? Usted llega obviamente saliendo de un partido que era el partido en el poder, llega a través de una alianza opositora, llega en un momento a ser gobernador con una quiebra, a final de cuentas, de todos conocidos del gobierno anterior, pero le toca lidiar ese presupuesto federal con quienes probablemente si no le estorbaron, por lo menos no le permitieron políticamente tampoco avanzar y era de alguna manera un lastre, ¿no? Para ellos el poder impulsar un proyecto político en Quintana Roo que ya no les pertenecía. Fue muy grave ese problema financieramente hablando para gestionar recursos federales con el gobierno hasta que termina Enrique Peña Nieto. Con el gobierno local, los presupuestos recibidos, pues, por supuesto, estaban totalmente desfasados, totalmente concluidos, ya no había ingresos adicionales, hubo que trabajar a fondo para poder pagar las nóminas del mes de septiembre, de octubre, de noviembre y de diciembre de ese 16. Del 2016. Nos costó mucho trabajo. No tuvimos real oposición en ese sentido ante el gobierno federal. Hubo apertura, hubo apoyo. Tuve la oportunidad de dialogar con el mismo presidente Peña Nieto en ese momento y recibir ayuda y apoyo para salir adelante, derivado de lo que habíamos encontrado y de lo que estábamos mostrando que teníamos. Tuvimos un 2017 con obra, con crecimiento, con desarrollo. Empezaban los problemas de violencia más altos en el país. Tuvimos también esa situación en Quintana Roo. Hubo que hacer cambios, modificaciones. Cero infraestructura en seguridad. El Estado no tenía infraestructura en seguridad. No habían cámaras, no había policía estatal. Todas las policías estaban totalmente libres, independientes. Y varios esquemas más en los que teníamos que trabajar para poder
tener mejores condiciones de vida en el estado, pero no encontré pues, obstáculos para poder avanzar. Recibimos apoyo. No sé si hubiera sido mucho más el apoyo si el candidato del PRI hubiera ganado, tal vez sí, Pero pero fue suficiente. no puedo decir lo contrario porque sí hubo trabajo de coordinación con el gobierno federal de ese momento. Bien, con eso terminamos el primer bloque, gobernador, en la cuestión financiera.